Hola, buenos días. Este es el proyecto parcial número 3 de la materia de termodinámica de equilibrio. Los integrantes que conforman el equipo es Julián de Jesús Esquivel, José Eduardo Ruiz, Luis Eduardo García y Joan Alvarado. Tenemos como primer concepto la fugacidad, la cual es una medida de la diferencia entre su potencial químico en ese sistema y su potencial químico en su hipotético estado estándar de gas ideal a la misma temperatura. Tenemos aquí que es en fase de vapor y los coeficientes de fugacidad se representan en esta ecuación, los cuales sus coeficientes son fugacidad de I en FV, coeficiente de fugacidad y presiones bajas y mezcla de gases no polares. Tenemos los coeficientes de actividad. Este mide el grado de desviación que tiene un sistema real en comparación con un punto de referencia. Por lo tanto, mide la actividad que se deriva de los efectos de interacción entre el medio ambiente y las moléculas o iones. Este concepto se aplica a menudo en varios entornos industriales para medir situaciones de equilibrio, especialmente en celdas de corrosión localizada. Aquí tenemos en fase líquida y tenemos la ecuación número 2, que es el coeficiente de actividad. Aquí se puede ver representada, lo cual dicen la fugacidad de I en líquido puro para presiones bajas y coeficiente de actividad. Tenemos también el equilibrio líquido-vapor. La determinación del equilibrio líquido-vapor de diferentes sistemas es información muy importante para la caracterización de las mezclas y los procesos de separación de estas. El equilibrio es estimado de forma experimental muchas veces y también tenemos que el equilibrio vapor-líquido es de suma importancia en aplicaciones tales como destilación, modelado ambiental y proceso general de diseños de ingeniería. Comprensión de las interacciones de los componentes en una mezcla es muy importante en el diseño, operación y análisis de tales separadores. Todo esto engloba también el coeficiente de actividad, que es una excelente herramienta para relacionarse con las interacciones moleculares a la composición de la mezcla. Encontrar los parámetros de interacción molecular permite la futura predicción de los coeficientes de actividad para una mezcla utilizando un modelo. Tenemos aquí diagramas de equilibrio líquido-vapor usando volatilidad relativa. Este es un ejemplo. También sabemos que las zonas de vapor se identifican como vapor más líquido y líquido, están delimitadas por las curvas de rocío y de burbuja. Para que exista equilibrio líquido-vapor, la temperatura del sistema debe estar comprendido entre las de rocío y de burbuja. Diagramas de temperatura composición y presión composición. En este caso, un diagrama de temperatura composición es de dos componentes a presión constante, se denomina un diagrama de fase binaria o diagrama de equilibrio. Y pues en este caso la temperatura se representa como ordenada y la composición como abscisas. Y pues en este caso son muy útiles para discutir un sistema de un componente, el cual sería un elemento compuesto. Y aquí podemos ver la figura donde tiene un orden pues más fino, más estable. Y pues del otro lado tenemos la de presión composición, que indica el comportamiento de la fase para la variación de la presión de saturación y de la concentración del gas de inyección a una temperatura dada. Y pues son muy útiles en procesos de destilación, absorción, extracción y otros procesos de separación que involucran la transferencia de sus componentes entre la fase líquida y la gaseosa, que es muy útil en el lado de la química. Bueno, ahora hablaré de algunos de los modelos utilizados para graficar diagramas de equilibrio. Y lo primero que hablaré es del modelo de Wilson. Este tiene unas limitaciones significativas en términos de aplicabilidad a sistemas más complejos, desviaciones de idealidad y cambios en las condiciones. Realmente tiene una regla excepcional en estos casos, así que con que sea un problema no tan complejo podría funcionar. Y pues en este caso el modelo se basa en la idea de que las interacciones entre las moléculas de diferentes componentes de la mezcla sean aproximadas iguales a las interacciones intramoleculares en cada componente puro en el que se tenga el problema. Y puedo ver en este caso que la gráfica es bastante básica dependiendo de cuántas sustancias, pero como dice, no toma sistemas más complejos.
El siguiente que hay es el modelo de Margules, y en este caso presenta limitaciones en términos de aplicabilidad a sistemas no ideales, mezclas azeotrópicas y sistemas con interacciones ternarias significativas. Básicamente se basa en una simplificación y pues en ciertas suposiciones sobre las interacciones intermoleculares. Básicamente es una forma más sencilla de decirlo. Pero como podemos ver, estos sí tienen que ser básicamente ideales para su tipo, ya que así no va a funcionar. Y hasta en la gráfica podemos ver cómo estos se interactúan entre sí, tienen casi como un punto en equilibrio. Otro es el modelo de Redlich-Kwong-Swab, RKS, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y este presenta limitaciones en términos de aplicabilidad a sistemas altamente no ideales, sistemas polares y apolares y sistemas con interacciones más complejas. Como podemos ver, este se parece bastante al primero del que discutimos. Y es una aproximación y requiere ajuste de parámetros empíricos para cada sistema específico. Y pues en este caso utiliza los coeficientes de fugacidad y otras propiedades calculadas para determinar propiedades termodinámicas. Aquí podemos ver cómo realmente tiene que ser simple y pues es una aproximación más que no tiene los datos más seguros en este caso. El modelo de Thiel-Lin, podemos ver cómo su gráfica realmente es más destacable que las otras, y en este caso se basa más entre los sólidos y de líquido. Tiene una forma bastante característica y se aplica principalmente a sistemas binarios en los que dos líquidos admisibles forman dos fases líquidas distintas, y pues no está adecuado para sistemas con más de dos componentes. Tiene que ser también como casi simple, y pues se utilizan las líneas de Thiel-Lin para predecir las composiciones de las dos fases líquidas en equilibrio por una temperatura dada. Y para un punto del diagrama de fase traza una línea vertical desde la composición dada hasta la línea de amarre, y pues casi como viceversa del otro componente. Y pues aquí podemos ver cómo estos se interactúan y cruzan para formar como un eje de composición. Y por otro tenemos un modelo de fases sólidas que se basa en sólido-líquido y se basa en equilibrio termodinámico y no tienen en cuenta las velocidades de los cambios de fase. Esto puede ser una limitación en bastantes situaciones donde los procesos cinéticos son bastante significativos o importantes en este caso. Y pues recopila los datos experimentales relevantes como curvas de enfriamiento y calentamiento, y pues utiliza el modelo termodinámico ajustado para calcular propiedades termodinámicas relevantes. Pues, y en este caso pues el proceso cinético no. Y como la energía libre de Gibbs, la entalpía, la temperatura de transición, las fracciones de fase, etc. Podemos ver que su gráfica es mucho más compacta y tiene un punto triple entre el sólido y el líquido, y el gas está para representar otra sección. En este primer ejemplo vamos a hacer una gráfica PXY, por lo que vamos a tener una temperatura constante de 82 grados centígrados. En este caso vamos a manejar etanol y agua como sustancias en la mezcla. El problema nos da los datos de A, B y C de ambas sustancias, y con la ecuación de Antoine, que dice que A menos B sobre T más C es igual a la presión, al logaritmo natural de la presión saturada, por lo que podemos sacar directamente la presión saturada del etanol y del agua, para después sacar con X1 y X2, que es X1 del 0 al 1 en 10 datos, yendo en un rango de 0.1 cada vez, y X2 es 1 menos el X1, y la presión la tenemos dada por la ecuación X1 por presión saturada 1 más X2 por presión saturada 2, y arrastrándolo nos da al final en X1 un 116.090.9. Y para finalizar, la Y1 se obtiene con la ecuación que se muestra aquí, que es X1 por presión saturada 1 entre P, por lo que al principio evidentemente tenemos un 0 y al final termina con un 1, que sería el final. Y
evidentemente sale al revés en la Y2, perdón. Y tenemos la gráfica como se muestra a continuación, donde PXY1 se ve una recta y PY1 muestra una pequeña curva. Y bueno, en este segundo ejercicio vamos a hacer lo que es un diagrama TXY, por lo que la diferencia del pasado a es que la temperatura deja de ser constante y cambia la presión a ser constante, teniendo 101.325 kilopascales. Y tenemos los mismos datos de A, B y C, y con la ecuación de temperatura saturada es igual a B sobre A menos logaritmo natural de la presión menos C. Podemos obtener la temperatura de saturación del etanol y del agua, con la que al final de cuentas vamos a poder sacar la presión 1 saturada y la presión 2 saturada. Y bueno, para obtener el cambio de la temperatura obtenemos la diferencia de la temperatura saturada del etanol, la del agua menos la del etanol, entre 10 datos que vamos a tomar en cuenta. Y bueno, para la presión 1 la vamos a tener como el logaritmo natural de la presión saturada es igual a A menos B sobre T más C. Y con esta ecuación podemos sacar la presión 1 y la presión 2 saturadas de ambos. Y luego pasando para la X1 tenemos la ecuación que se muestra que es presión menos presión 2 saturada entre presión 1 saturado menos presión 2 saturada. Por lo que tenemos 1 y 0 como dato final en la X1, y la X2 vendría siendo prácticamente lo mismo, pero al revés. Y para finalizar la Y1 tenemos que es X1 por presión 1 saturada entre P. Y evidentemente la Y2 sería lo mismo, pero con los otros datos de X2, dándonos los datos prácticamente parecidos de 1 y 0 en sus entradas y 0 y 1 en sus salidas. Bueno, no salidas, pero datos finales. Por lo que al final de cuentas tenemos una gráfica TXY que va de bajada. La TY1 se muestra como una recta más sencilla, y luego la TX1 una curva un poquito más pronunciada que van de los mismos puntos, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Bueno, en el método iterativo tenemos un método que se llama UNIFAC, que eso significa que es Functional Group Activity Coefficients. Entonces en este ejemplo es para la determinación de los grupos de un químico. Entonces tenemos un método, este método nos va a ayudar para identificar las propiedades termodinámicas de las mezclas líquidas usando solo la estructura molecular. Entonces, pues sabemos que las moléculas se consideran divididas en grupos en cuales interactúan entre sí. Entonces, pues ahí tenemos los diferentes tipos de grupos, que tenemos los alcanos, aromáticos, aminas, nitrógeno y agua. Entonces lo que van a hacer en este método es básicamente van a examinar la molécula, identificar los subgrupos, haciendo una lista, contar las unidades que hay en el grupo, y también buscar siempre el menor número de piezas. Entonces ahí podemos ver como un ejemplo que tenemos el metilbutano, y podemos ver la cantidad de subgrupos que tiene la molécula.
y ahí se puede determinar que es, sin embargo, un metilbutano.